El cuestionario es un documento básico utilizado para obtener información en la gran mayoría de las investigaciones y estudios de mercado. Este instrumento integra un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente. Estas preguntas se deben organizar, secuenciar y estructurar de acuerdo con una planificación específica. Todo esto con el fin de obtener la mayor cantidad de información y respuestas precisas. Los cuestionarios pueden ser de muy diversos tipos y formas. Estos pueden cambiar según los propósitos del estudio, la población a la que va dirigida o de las técnicas de recolección utilizadas. No es lo mismo un cuestionario autoadministrado, uno enviado por internet, los que mediante un hipervínculo se acceden al cuestionario u otro que se utilice entrevista cara a cara o en forma telefónica. Todo cuestionario debe contemplar las siguientes partes. Una introducción, en la cual se coloque el título del cuestionario, el número y la hora de inicio. Además, se le hace otra pequeña introducción al entrevistado sobre el objetivo de la investigación y se especifica que la información obtenida es confidencial. Ahora bien, continuando con el diseño del cuestionario, las preguntas se pueden escribir de forma cerrada, abierta o semiabierta. Analicémoslas a continuación. Si les presentamos las siguientes preguntas de la misma encuesta sobre personas con discapacidad. ¿Usted conoce cuáles son los tipos de apoyo que existen en el entorno para personas con discapacidad? Responda sí o no. Y la otra pregunta sería, ¿cuáles son esos tipos de apoyo? En esta pregunta, el entrevistado responde espontáneamente cuáles son esos tipos de apoyo. ¿Cuál cree usted que es la pregunta abierta y cuál es la pregunta cerrada? ¿Sí? Exactamente. La primera se puede considerar como una pregunta cerrada, porque el entrevistado puede responder con una de las dos opciones. La segunda pregunta es abierta. Esta pregunta ofrece una respuesta libre, no limitada a alternativas preestablecidas. Podemos decir que las preguntas abiertas, al no dar límites para las respuestas, le permiten al entrevistado contestar espontáneamente, en sus propios términos. No obstante, al generar una variedad enorme de respuestas, el registro de ellas se vuelve difícil y complejo. La pregunta semiabierta es una combinación de ambos tipos de preguntas, cerradas y abiertas. En este tipo de preguntas se dan las posibles respuestas y se deja un espacio por si existen otras opciones de respuestas que no fueron especificadas previamente. Ahora bien, conozcamos algunas de las funciones que cumple el cuestionario. La primera función del cuestionario es obtener los datos necesarios para cumplir con los objetivos de la investigación. Podemos decir que este sirve para guiar la entrevista. Asimismo, ayuda al entrevistador en la tarea de motivar al informante para que participe con interés y seriedad. Podemos afirmar que el cuestionario guía la entrevista. El vocabulario usado, la redacción concreta y el orden de las preguntas son esenciales para lograr la motivación del entrevistado y mantener su atención. Además, facilita la labor del entrevistador.
Y por supuesto, hace que el entrevistado nos proporcione de información válida y confiable para nuestra investigación. Para finalizar, es importante tomar en cuenta los siguientes detalles a la hora de diseñar un cuestionario. Los entrevistadores deberán ser capacitados antes de aplicar un cuestionario. Una vez localizada a la persona quien será entrevistada, se le deberá explicar el objetivo del estudio y motivarla para que coopere. Los cuestionarios deberán probarse antes de su aplicación definitiva. Todo cuestionario deberá tener instrucciones bien formuladas, las cuales contribuyan al trabajo del entrevistador. El número de preguntas depende en gran medida de la cantidad de interrogantes de investigación. El tamaño del cuestionario debe considerar que no sea cansado para la persona entrevistada. El ambiente donde se desarrolla la entrevista debe ser neutral y agradable para el informante. Las preguntas deben ser simples para evitar cualquier tipo de ambigüedad. Y por último, las preguntas no deben inducir la respuesta.